Esta serie de sermones que hemos estado viendo desde el principio del capítulo 13, hemos puesto un título y es La fe verdadera exige una vida verdadera. Porque precisamente este capítulo 13, con que finaliza la carta, hemos procurado mostrar, exponiendo lo que el texto dice, que está en plena consonancia con todo lo que ha venido siendo expuesto en la carta a los hebreos. Muchos han hablado del capítulo 13 como una serie de consejos éticos inconexos, o sea, más o menos como varios consejos específicos sobre diferentes aplicaciones de vida, moral, en nuestra vida, pero que no tienen ninguna conexión entre sí ni con lo que se ha venido exponiendo en la carta, y esto no es así. Yo le pido a Dios que me hayas permitido ser lo suficientemente claro para mostrar a través del texto bíblico que está en plena consonancia y en línea con todo lo que ha venido siendo expuesto. Como en muchas otras cartas, la estructura que nosotros encontramos es primeramente una enseñanza doctrinal. Eso lo hemos podido ver a través de toda la exposición de la carta de los hebreos, en donde se ha mostrado la supremacía de Cristo con un propósito específico a esta congregación de judíos que en algún momento habían proclamado su fe en el Señor Jesucristo y que estaban dando marcha atrás hacia los rudimentos del judaísmo una vez más. Después hemos visto que después de entregar toda la parte doctrinal se les ha hecho un llamado a mantenerse firmes en la fe, y el resultado que después se ha dado a donde hemos llegado es que frente a esa verdad de la obra de Cristo, frente a esa responsabilidad que tenemos los creyentes ante lo que Él ha hecho por nosotros de permanecer firmes en la fe, pues nosotros debemos vivir vidas coherentes a aquello que hemos proclamado decir, que hemos proclamado creer. Una fe verdadera exige una vida verdadera, y es lo que nosotros hemos estado viendo. Y en el último sermón que tuvimos en la exposición de la carta a los hebreos, vimos que después de dar esas áreas éticas de aplicación ante todo lo que el Señor ha hecho, su obra con nosotros, primero en nuestra vida, después con el prójimo, el escritor bíblico ha traído un ejemplo de ese alto estándar de vida que se espera de los verdaderos creyentes. ¿Recuerdan cuál fue ese ejemplo? ¿A quién les trajo como ejemplo? A los pastores, aquellos hombres que habían apacentado a la congregación, y se les presentó como ejemplo. Pero no solamente vimos que los presentó como ejemplo, sino que en ese ejemplo el escritor de Hebreos condensó toda la estructura de la carta, porque vimos que en el ejemplo se enfatizó la importancia de la doctrina, vimos que en ese ejemplo se enfatizó nuestro deber, la firmeza que debíamos tener en la fe, y vimos también que en ese ejemplo también se apuntó al fruto que se espera que tengamos de una fe verdadera, que es una vida acorde a esa fe que proclamamos creer, la práctica, la conducta moral y la santidad. Ahora, hubo un momento en que cuando presenta este ejemplo para nosotros, con este propósito que hemos estado exponiendo de este último capítulo, muestra que estos hombres agotaron sus vidas hasta su último aliento en fidelidad a su llamado. O sea, no solamente los presentó como hombres que ellos tenían el ejemplo en doctrina, en comportamiento, en firmeza en la fe, sino que estos hombres agotaron sus vidas. Está hablando de personas que murieron en Cristo firmes. Y esto le ha llevado entonces a reflexionar ante el ejemplo que ha dado de hombres de Dios, fieles, santos, firmes, pero que sin embargo, a pesar de ser ejemplo, eran temporales, que un día están y que al día siguiente ya no están, que son bendición del Señor para nuestras vidas, pero que ya mañana no están. Y frente a ese ejemplo, entonces vemos que se da un texto bíblico que muchos parecen verlo como inconexo, como que no tiene relación al ejemplo que acabo de dar, pero que
por los siglos. Esa expresión claramente señala que, a diferencia de los fieles siervos de Dios temporales que se han presentado como ejemplo, Él está siempre disponible, inmutablemente, siempre está allí para proveernos todo lo necesario para mantenernos firmes en la fe. Su ayuda, su gracia, su poder, su guía están a disposición de su pueblo en forma permanente. Ante la sublime expresión sobre la eterna disponibilidad de nuestro gran pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, el autor de Hebreos dice así: frente a esa disponibilidad perenne, continua, inmutable de nuestro Señor, su ayuda, su gracia y su poder, frente a esa expresión, Él dice lo siguiente en el versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En otras palabras, ante el ejemplo que les ha sido presentado y la verdad que le dejaron quienes, sus pastores, y ante la provisión permanente que tenemos en Cristo Jesús para nuestra vida, es inconcebible dejarse extraviar por el error. Frente a lo que ha venido exponiendo sobre el testimonio, la verdad que nos han dejado, su firmeza en la fe, considere su conducta, aunque son hombres temporales, pero también ante la obra y permanente provisión de nuestro Señor Jesucristo, que permanece para siempre, presentando esto que tienen los creyentes, es inconcebible dejarse extraviar por el error. Por eso no podemos desconectar lo que acaba de decir con esta expresión maravillosa a lo que a continuación mencionó: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Pero tristemente, amados hermanos, y aún con los mejores fundamentos y con los beneficios de la obra de Cristo a nuestro favor, muchos torpemente pierden el sendero de la verdad para verse desorientados y confundidos en parajes extraños a los que nunca debieron llegar. A pesar de todo esto que Dios ha provisto para los suyos, es indiscutible, la historia de la iglesia lo ha mostrado, y vemos ejemplos bíblicos, que a muchos creyentes, finalmente, a pesar de toda esa provisión, y si traemos nuevamente el contexto, una vez más sobre la mesa, el ejemplo y la labor de los pastores y la obra de Cristo, a pesar de eso, muchos se han dejado extraviar por el error. Pablo, por ejemplo, hablando de una iglesia verdadera, de la cual él ha dado testimonio, que ante su predicación muchos creyeron, recibieron el Espíritu Santo de Dios, fueron regenerados, han recibido la verdad, han sido redimidos, han sido capacitados por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. A pesar de todo esto, mira lo que sucede con ellos. Miremos un ejemplo de esto: Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Esta es una iglesia verdadera. Ha dicho de los Gálatas que ellos han recibido el Espíritu Santo, o sea, han nacido de nuevo, han creído en el Señor Jesús por el oír con fe. Pero mira cómo se les describe. Gálatas 1, 6 al 8, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar un evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Adelante un poco más allá del capítulo 3, el versículo 1 al 3. Después tiene una expresión muy fuerte con respecto a la iglesia de los Gálatas. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer
a pesar de su testimonio de fidelidad y de firmeza en la fe y de la conducta que todos podemos echar mano, mirar, considerar para traer a memoria, para nosotros mismos imitarla, y a pesar de tener una continua asistencia y disponibilidad de nuestro pastor, nuestro gran pastor, el Señor Jesucristo, en nuestra torpeza, si nosotros no somos vigilantes y bajamos la guardia, podríamos terminar no alejados de la gracia de Dios, pero muy probablemente en parajes extraños, extraviados, donde no debimos haber llegado. Por eso, ante tal expresión, inmediatamente el escritor bíblico dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Frente a todo esto que les ha sido dejado, ustedes tienen la responsabilidad, específicamente con los Gálatas a los cuales acudimos. Esta era una comunidad gentil, o sea, ellos no eran judíos, les había sido predicado el Evangelio y habían creído, habían sido redimidos por su fe en Cristo Jesús, mediante la fe en Él. Pero ahora les habían llegado nuevas doctrinas que les impulsaban a que tenían que convertirse al judaísmo para entonces realmente ser cristianos y ser salvos, y estaban cayendo en ello, cuando ya claramente les había sido expuesta la verdad de la obra de Cristo y habían sido ellos redimidos. A esa comunidad de los hebreos a los que nos escribe, algo muy similar sucede, y por eso el llamado que está haciendo en esta parte final de la carta, de que no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué sería? Sigamos leyendo el versículo 9, dice: porque, y ahora va a decir, y va a hacer alusión a cuáles doctrinas diversas y extrañas, dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Afirmar el corazón, fortalecer nuestro ser, asegurar confiadamente nuestra vida en la obra de Cristo, en los beneficios, en las bendiciones inmerecidas que han sido derramadas sobre los suyos, es diametralmente opuesto a tratar de afirmar nuestra vida, asegurarla mediante la adhesión a reglas de cumplimientos de actos externos. Esta es la referencia cuando le está diciendo buena cosa, después de decirle no se debe llevar por doctrinas diversas y extrañas, y cuando le dice buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas. Esa expresión con viandas claramente hace una alusión, y como lo vamos a explicar más claramente, hace alusión a aquellos actos externos a los que de manera inmadura, después de haber recibido la gracia de Dios, se acudiera a ellos para afirmarse o fundamentarse o crecer en la fe mediante la observancia y práctica de actos externos y de normas simplemente externas que supuestamente con el cumplimiento de ellas se lograría ese propósito. Él contrapone afirmar el corazón con la gracia a hacerlo a través de viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Hermanos, no es la observancia de reglas y prohibiciones la que nos granjea, nos asegura la aprobación de Dios y su favor para salvación. Y mucho menos, obviamente, por reglas y exigencias ajenas a la palabra de Dios.
pero tampoco a través de la aplicación de normas y prácticas que tuvieron un propósito en un momento de la historia de la redención, pero que claramente ese propósito se cumple plenamente en Cristo Jesús. Así que cuando hace la referencia a que buena cosa es afirmarse, afirmar el corazón en la gracia de Dios, y lo contrapone con esta expresión de confianzas, la referencia, como lo vamos a explicar, es a actos externos que ellos pudieran hacer, de comer, de no comer, de tocar, de no tocar, de cumplir, de no cumplir. Y nunca la observancia o el cumplimiento de este tipo de estipulaciones es el camino para granjearse o ganarse la aprobación de Dios para salvación. Nada que nosotros podamos hacer gana el favor de Dios para salvación en nuestra vida. Es la plena fe y la plena confianza como una expresión de nuestra bancarrota espiritual en Cristo Jesús, el medio que Dios ha dado para que nosotros accedamos a esto que nos es dado por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No era con la observancia de normas de dieta sobre lo que podían o no comer, o el participar de comidas ceremoniales, lo que iba a lograr algo en la vida de fe de estas personas. Todo lo contrario. Mientras el escritor de Hebreos dice, buena cosa, es bueno o conviene afirmar el corazón con la gracia sobre las viandas, el escritor bíblico dice, no. Y también dice, nunca aprovecharon. Ahora, esas viandas no solo se refiere exclusivamente a las prácticas del judaísmo. Es lo primero que viene a nuestra mente, las normas de dieta, aquellas cosas que se podían comer, que no se podían comer, aquellas cosas que se clasificaban por la ley como inmundas, como puras o como impuras, o la celebración de ciertas normas ceremoniales, de comidas, de abluciones, todo este tipo de normas que conocemos del judaísmo y que tienen que ver con el contexto de lo que hemos estado recibiendo en la carta a los Hebreos. No solamente a esto se está refiriendo las viandas, va más allá. F.F. Bruce comenta al respecto, dice, el lenguaje sugiere aquí algo más que una recaída en el judaísmo ortodoxo. Es por eso que Nueva Versión Internacional traduce viandas como no por alimentos rituales. Ahora, esto quiere decir que a lo que se está refiriendo allí con doctrinas diversas y extrañas no era exclusivamente algo que tuviera que ver con las prácticas del judaísmo y las normas de dieta. Esto se amplía aún más. Veamos un ejemplo. Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios 8:8, no pierda el texto de estudio, ya voy a ir al punto central. 1 Corintios 8:8. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos
estipulación del judaísmo. Aquí está hablando de otro tipo de comida y era básicamente una carne que era sacrificada a los ídolos. Pero también está dando el mismo punto. La vianda no nos hace más acercos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, cuando habla de viandas, frente a afirmar el corazón en la gracia de Dios, no se limita solamente a estipulaciones en cuanto a la comida, en el sentido religioso, sino que se va ampliando a actos externos, normas que a través de su cumplimiento el hombre trata de granjearse el favor y la aprobación de Dios. Mira también cómo le dice a los romanos, en Romanos 14, versículo 1 al 3. Un texto paralelo al de Primera de Corintios. Dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pero después va al punto en el versículo 16 y 17. Dice: no sea pues vituperado vuestro bien. Escucha esto: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios y no con las viandas que de ningún provecho ha tenido. Para los que han observado este tipo de cosas, no se está refiriendo específicamente a lo que tenía que ver con el judaísmo en sus estipulaciones de dieta. Se amplía también a las costumbres que tenían los gentiles, que es básicamente algo que es inherente a la religión que brota del corazón humano, en donde se trata de establecer normas y prácticas y restricciones y obligaciones para hacer, cumplir, obedecer y lograr entonces algo. Esto crece más allá. No solamente son las comidas, no solamente lo del judaísmo, no solamente es lo que tiene que ver con las prácticas que tenían los gentiles. Todas este tipo de estipulaciones estaban tan extendidas en la religiosidad de las diferentes culturas que limitar viandas o esas doctrinas diversas y extrañas específicamente a las estipulaciones del judaísmo sería perder el punto. Esto va más allá. Esto no tiene de comida, no solo se refiere a normas de dieta judías, perdón que sea tan insistente en ello. No quisiera que se pierda la esencia del texto para nosotros. No se trata solamente de estipulaciones sobre el comer que daban otras creencias. Es el recurrir a cualquier fuente, a cualquier alimento que no sea Cristo para buscar ser afirmados. Por eso me gusta mucho la traducción que hace la Biblia latinoamericana de este texto que estamos leyendo, el versículo 9. Escucha cómo dice: no se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie saca provecho. Entonces mira cómo contrapone, cómo se fortalece uno en la gracia de Dios, en la obra de Cristo y todo lo que significa. Pero dice: no cuenten con otros alimentos
Cualquier cosa que no sea afirmar la vida espiritual en la gracia de Dios, en la obra de Cristo, y recurra a otra fuente, la fuente de las obras meritorias, la fuente de la observancia de normas de haz esto, no haz esto, no toques esto, no mires aquello, deja de hacer aquello, siempre será infructuoso. Nunca ha traído beneficio para el creyente verdaderamente en su fortalecimiento. Es una característica de las religiones. Algo tengo que hacer para ganarme el favor de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no marejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en unidad, en puro trato del cuerpo. ¿Pero qué? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y trae este texto para que usted logre ver que es un patrón repetitivo el que el hombre, aún el creyente redimido, en muchas oportunidades y frente a lo que lo impulsa a su ser, busque una fuente distinta a la gracia de Dios, a la obra de Cristo, para afirmar su vida interior, su vida espiritual, recurriendo a normas de estipulaciones supuestamente a través de las cuales se granjea la aprobación de Dios o no. Es una tendencia que se tiene. Y entonces las personas se levantan pensando que están teniendo vidas celosas de la observancia de la voluntad de Dios, pero lo que realmente están haciendo es que están alimentando esa necesidad pecaminosa de yo tengo que hacer algo. Si yo hago esto y debo de hacer aquello y debo de hacer lo otro, entonces yo recibiré. Y estoy hablando específicamente de la aprobación de Dios, de la salvación. Porque por supuesto que nuestra vida de santidad requiere que nosotros tengamos presente la ley moral de Dios y que nosotros obedezcamos a Dios para honrarle y glorificarle como resultado de la salvación, no como el camino para ganarla. Por supuesto que nos restringimos en aquellas cosas que sabemos que no son benéficas para nuestra piedad y nuestra santidad. Pero cuando empezamos a estipular o a observar estas normas como un camino de cumplimiento que me abre la puerta del cielo, básicamente he caído una vez más en lo que es la esencia de las religiones falsas. Salvación por méritos, por lo que hago o por lo que no hago. Quienes se dejan extraviar con este tipo de estipulaciones externas para afirmar y fortalecer su vida de fe, hermanos, no solamente no van a lograr ningún provecho, sino que sin duda están
depositando su confianza en todo aquello que no tendrá un resultado. Y quienes empiezan a confiar en esto, alejándose de la única roca de salvación que es el Señor Jesucristo, sin lugar a dudas se van a ver a pérdida. Porque en vez de afirmar su vida interior en la gracia y en la obra de Cristo, van a apostarle todo a la observancia de las estipulaciones. Y eso básicamente es reemplazar y menospreciar la maravillosa y completa obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Este no es un llamado a que nosotros vivamos vidas libertinas y sin normas y sin temor a Dios y sin tener en cuenta su ley moral. Esta es una advertencia para no confundir la santificación, la vida moral que resulta de la salvación, con la observancia de prácticas y estipulaciones y prohibiciones para ganarse la aprobación de Dios para salvación y estar en relación con Él. Mira lo que Pablo le advierte a Timoteo y cómo se refiere a todos aquellos que son desviados de la verdad de esta manera. Vayamos a 1 de Timoteo 4, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo para su ministerio, lo que claramente ya se estaba dando y que se acrecentaría cada vez más. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos ¿qué? ¿De qué manera? Escuchando espíritus engañadores y la doctrina de demonios. ¿Recuerda lo que dice al principio del versículo 9? Que no se dejen desviar, engañar por doctrinas diversas. Ok, pero mira cómo sigue diciendo con respecto a ello: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que por acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es un texto paralelo. Y este es el punto. Quien deposita su confianza en actos externos meritorios, por más apariencia de piedad que tengan, no solo no van a lograr lo que buscan, como dice el versículo 9 al final del texto de estudio, nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, o como traduce palabra de Dios para todos, no le ha servido de nada a los que la practican. No solamente no van a lograr nada, sino que están rechazando la fuente, la única fuente, el único alimento que nos beneficia para afirmarnos en nuestro ser interior, en nuestra vida espiritual, Cristo Jesús y su obra. Buena cosa es afirmar nuestro ser interior en la gracia de Dios. De aquí que a continuación el escritor de Hebreos, a través de un ejemplo, hablando en términos figurados, tomando una referencia que esta comunidad conoce, para afirmar que quienes recurren a esas fuentes, que quienes acuden a esas normas externas, no solamente no van a ser beneficiados, sino que va a mostrar que tampoco tienen derecho de participar
Dice, ¿recuerdan lo que dijo el 9? No se dejen que llevar de doctrinas diversas y extrañas. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Y qué más dice? Nunca han aprovechado a los que se han ocupado de ellos. Ok, esto es lo que hemos expuesto. Y ahora trae un ejemplo. Mira lo que dice. 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque en los cuerpos de aquellos animales cuya sangre acaba de ser introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Qué bonito ejemplo clarificador el que ha traído el escritor de Hebreos. Ahora, no es tan difícil de entender después de que nosotros hemos visto toda la exposición de la carta a los Hebreos. Cuando dicen tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Primero, ¿qué significa tenemos un altar? Y cuando dicen tenemos un altar, ¿quiénes tienen ese altar? Ahora, él está hablando de manera figurativa. Él está trayendo algo que esa comunidad conoce. Una práctica, claramente, que nosotros vemos en la Escritura, específicamente el sistema sacrificial que está acudiendo a lo que era el día de la expiación. Pero cuando él está diciendo tenemos un altar, está hablando de una manera figurada, que usa los términos del sistema sacrificial para decir que tenemos un altar es los creyentes. Ahora, ¿qué habla altar? Altar habla de sacrificio. Y en Cristo tenemos, y así lo he puesto en la carta, un sacrificio que consumado, perfecto. Los cristianos tenemos un sacrificio consumado. Algo que de manera repetitiva el autor de Hebreos ha enseñado en toda la carta. Tenemos un altar, es nosotros los creyentes tenemos una obra completa de redención a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Sigue hablando de manera figurada, tomando este ejemplo. Aquellos que oficiaban el sacrificio en el día de la expiación y todos en quienes eran ellos representados no podían comer de la sangre de ese sacrificio. En otros momentos de sacrificio del sistema sacrificial, parte de esa carne se comía, pero en el día de la expiación, y no necesito explicar la relevancia del sacrificio del día de la expiación, que claramente es un tipo, una tipología del sacrificio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquellos que participaban y oficiaban ese sacrificio no podían comer de la carne de ese sacrificio. Esa carne, después de degollar el cordero, esa carne era quemada fuera del tabernáculo. El versículo 11 del texto de estudio dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. A eso es a lo que está haciendo referencia. Pero después dice el 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, haciendo referencia a qué? Al sacrificio del día de la expiación. Ahora, este es el punto. El autor usa esta referencia de manera figurada para insistir en que solo aquellos que acuden
al sacrificio de Cristo serán afirmados en su ser interior, en su fe. Pero que acuden, aquellos que acuden a tan solo los actos externos, sean sombras del sacrificio de Cristo como el sistema sacrificial, o sean normas externamente humanas impuestas, no tienen derecho a participar de la única fuente del verdadero alimento que es Cristo. Esto es lo que él está diciendo. Ese es el ejemplo. Tenemos un altar. La obra de Cristo, a la cual tenemos acceso, del cual no tienen derecho a comer los que sirven el tabernáculo. Una referencia sobre el sistema sacrificial. Todos aquellos que acuden a aquello que era sombra, a esas normas externas, o del judaísmo, o de las imposiciones humanas, no tendrán derecho de participar del alimento que es Cristo. Padeció fuera de la puerta. Tiene su complejidad el ejemplo, pero cumple el propósito. No es a través del cumplimiento de estipulaciones y de normas, aún las que pudiésemos nosotros ver del judaísmo que tan solo eran sombra. No es la confianza a la observancia en este tipo de restricciones en las cuales el creyente se puede afirmar, el creyente tiene un alimento del cual puede participar. Cristo Jesús. Pero aquí restringe, elimina la posibilidad de que el que acuda a una fuente pueda también acudir a la otra. O nos afirmamos en nuestra vida espiritual en la gracia de Dios, pero no podremos afirmarnos en nuestra vida espiritual, en nuestro ser interior, si recurrimos a los cumplimientos meritorios de normas externas impuestas, como la manera de granjearse el favor de Dios. De allí la exhortación que a continuación él hace, versículo 13, que dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y sigue obviamente hablando figurativamente. Salir del campamento es dejar todo intento de depositar nuestra confianza en lo que nos sirve, en esforzarnos en actos externos, en restricciones, normas y sacrificios humanamente impuestos y que inherentemente implican méritos para relacionarnos con Dios y para recibir su favor, para afirmar nuestro ser interior, o como práctica de vida cristiana, pensando que esto va a reemplazar la vida piadosa que debemos llevar. ¿Cómo nos vamos a afirmar cuando contemplamos y confiamos plenamente en la obra de gracia de Cristo Jesús? Salgamos pues a él fuera del campamento. Dejemos esto, dejen eso, dejen ese intento infructuoso, no se dejen desviar por doctrinas extrañas y diversas. Buena cosa es afirmarse en el corazón la gracia, no con viandas que nunca han sido provechosas los cuales han participado en ellas. Tenemos un altar
del cual los cuales participan en el tabernáculo no tienen derecho a alimentarse. Una fuente, Cristo, inagotable. La otra fuente, el esfuerzo humano, la característica propia de las religiones humanas. No nos dejemos llevar por doctrinas extrañas que nos lleven a buscar en otra fuente que no sea la gracia de Dios en Cristo Jesús, la plena confianza en su obra de salvación. Finalmente dice el por qué, versículo 14 al 16, que es una recapitulación a mucho de lo que ha sido expuesto en la carta. Dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿qué? La porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y es un resumen, más o menos, de lo que el autor de Hebreos ha instado en cuanto a la vida de práctica y a lo que realmente debe ser observancia en nuestra vida. Una vida de adoración, una vida en consonancia a lo que decimos creer, de testimonio, de amor y responsabilidad a los demás. De esos sacrificios es que se agrada Dios. Amados hermanos, esto no está muy distante del cristianismo contemporáneo. Esto no es un problema específico de una situación de una comunidad de judíos que habían proclamado fe en Cristo y que ahorita están dando marcha atrás hacia las prácticas del judaísmo. Lo vimos en los Corintios, está advertido a los colosenses, también se le dijo a los romanos. Eso también tiene que ver con nosotros. El cristianismo de este tiempo, por lo menos en Latinoamérica, se ha convertido más o menos en una serie de reglas y de normas y de prácticas a observar y a cumplir para ganar la salvación. Haz esto, no haz esto, haz aquello, no hagas aquello. Si haces esto, lo ganas, si haces esto otro, lo pierdes. Por supuesto que esta no es una enseñanza, como ya lo mencioné, en contra de una vida de santidad y una vida de testimonio. Eso es lo que ha sido expuesto a lo largo de estas últimas predicaciones. Pero todo aquel que acude a obras externas, meritorias, como el camino, a una ciudad del porvenir, a lo eterno, no solamente no hallará provecho, sino que no será digno de participar de la fuente del alimento real para la vida eterna, la única fuente, nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que las motivaciones de nuestro corazón cuando hacemos algo sean para la gloria de Dios y por agradecimiento, pero nunca, y que el Señor quite de nuestros corazones cualquier intención de que sean sumadas a nuestra cuenta, a nuestro favor, para algo que tenga que ver con nuestra aprobación por Dios. Esto es tan solo por la gracia de Dios y por los méritos de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor.